Gracias por la presentación y por darme la oportunidad de estar hoy aquí para hablar de Dolly, recordar un poco qué es lo que ocurrió con ella y hacer un poco un repaso a qué ha ocurrido desde que ella apareció en el mundo de la clonación de animales y de hablar un poquito de clonación en humanos. Mi intención es que la charla sea cortita, no demasiado técnica y que media hora tengamos un poco la presentación para que luego tengamos tiempo, si acaso, de preguntas, debate o lo que os parezca bien. Y ya que Iñaco se ha referido a si era correcto el título o no, pues yo de hecho iba a decir que el título no es correcto, pero por otros motivos, porque hubiese sido más correcto decir que hubiese cumplido 15 años y pico, porque de hecho Dolly nació el 5 de julio de 1996, con lo cual ahora tendría 15 años y 8 meses. Lo que pasa es que los científicos tenemos la rara tendencia a pensar que lo que ocurre en ciencia, de hecho, no existe hasta que no se publica. Y lo que sí conmemoramos hoy, estos días, es el 15º aniversario de la publicación en la que se daba cuenta de la existencia de Dolly y en la que se explicaba el método de cómo se había conseguido. Y pues el asunto fue muy importante, hasta el punto de que veis, esta es la revista en la que se publicó, la revista Nature es una de las 2 revistas más importantes en ciencia en el mundo, fue portada de Nature y luego ha sido portada también de otro montón de publicaciones científicas y no científicas. ¿Qué tuvo de especial Dolly? Pues no era el primer animal clonado, no fue tampoco el primer mamífero clonado, pero sí fue el primer animal que se consiguió clonar a partir de una célula de un individuo que preexistía. Esto fue, digamos, el salto que se produjo con Dolly respecto a situaciones anteriores. Esto es lo que se ha denominado una técnica que se denomina transferencia nuclear de célula somática y que, voy a explicaros un poquito en qué consistió. El asunto es que cuando Dolly fue publicado, pues la verdad es que pocas veces ha ocurrido algo como con ella, y es que un avance científico termina siendo motivo de discusión científica, obviamente, pero también motivo de discusión en otros foros que habitualmente no se llega a la ciencia. Fue motivo de discusión política, religiosa, ética y hasta de conversación de ascensor. O sea que fue una especie de paradigma dentro de la ciencia que supongo que pocas veces volverá a ocurrir. Y pasó a ser una especie de revolución mediática, porque empezamos a ver a Dolly, a oír de Dolly, pero también a verla en prácticamente todo tipo de publicaciones. La vimos de todas las maneras, de cara, de frente, de lado, con sus hijos, con su creador, que es este señor, Ian Wilmut, como si fuese una artista de cine en sus mejores momentos. Y esto, como digo, tenía que ver sobre todo con que la técnica con la que se había conseguido y su potencial aplicación a humanos, abría una puerta que hasta ese momento había permanecido cerrada. Y esto es lo que me voy a permitir explicaros en qué consistió esta técnica. Para entender un poco la diferencia en la técnica que se utilizó para Dolly, me he permitido hacer un poco una presentación de cómo es el sistema de reproducción normal, para que sobre esto luego veamos en qué es diferente el sistema de obtención de Dolly. Esto representa el ciclo reproductivo. Están unos humanos, pero podéis poner cualquier otro organismo, planta, animal, en principio cualquier organismo que tenga reproducción sexual. En general, lo que solemos decir es que la mayor parte de los organismos que existen en la naturaleza son individuos diploides, es decir, 2N, que aparece aquí, y eso lo único que quiere decir es que para cada tipo de información genética hay 2 miembros, una pareja de cromosomas, con una excepción. Todas las células de los individuos diploides son diploides, con una excepción, que son los gametos. Los óvulos y los espermatozoides no tienen para cada tipo de información genética una pareja, sino que solamente tienen un miembro de cada tipo de cromosoma, son haploides. De tal manera que en la reproducción sexual, cuando se produce la fecundación del óvulo por el espermatozoide, se produce la primera célula del descendiente, una célula a la que llamamos cigoto, que tiene N más N, es decir, 2N, es decir, que vuelve a ser la constitución diploide que es la habitual, ¿vale? Esta célula, cigoto, que lleva, por tanto, información genética del padre, que es la que viene en el espermatozoide, y de la madre, que es la que viene en el óvulo, obviamente tiene una información genética que es diferente
de la que existe tanto en el padre como en la madre, es una combinación diferente. Y esta célula cigoto se va dividiendo y va dando lugar a cientos, luego miles, luego millones e incluso billones de células, hasta que al final tenemos un individuo que en todas sus células existe la misma información genética, pero que, bueno, pues por razones que ahora vamos a ver, no todas las células son iguales a pesar de tener la misma información genética. Esto que tenéis a la derecha son una serie de fotografías de una fecundación in vitro, son de los primeros estadios de este desarrollo embrionario, desde el cigoto un poquito más adelante. Y es simplemente para que veáis que esta es la célula cigoto y ya muy pronto, el primer día, ya empieza a separarse en dos células, empieza a proliferar, y aquí ya el segundo día la tenemos con 2 células, luego 4, después 8, y así progresivamente va creciendo su número de células, pero si observáis, no solamente crece el número de células, sino que además al principio, en estos primeros estadios, las células son más o menos iguales entre sí. Pero a partir de un cierto punto, las células empiezan también a ser morfológicamente distintas y funcionalmente distintas. Esto que está ocurriendo es lo que llamamos la diferenciación celular. Las células cada vez van siendo más, pero es que además van progresivamente diferenciándose hasta que al final en un individuo tenemos una serie de células que bueno, pues tienen una función determinada, son por ejemplo células del epitelio, que son morfológica y funcionalmente diferentes de, por ejemplo, neuronas, ¿no? Por poner un par de ejemplos. Pues bien, como os decía, esto que está aquí arriba representa esa reproducción sexual que acabamos de ver, con un óvulo, un espermatozoide, una célula cigoto que es combinación de las dos informaciones genéticas y un descendiente que surge simplemente por divisiones celulares progresivas. En la clonación, lo que se hace es una especie de bypass, una especie de engaño, porque para realizar una clonación como la que dio lugar a Dolly, no hay espermatozoide y hay un óvulo, pero es un óvulo venido a menos, porque lo que se hace es utilizar un óvulo al que se le elimina su información genética, se elimina la información genética que está en la parte nuclear, y nos quedamos solamente con lo que es el receptáculo, con lo que es el citoplasma. Y en ese receptáculo es donde se produce la transferencia de una información genética que procede de una célula diploide, de esas que hemos dicho que son las mayoritarias en los individuos. Así que lo que tenemos es una especie de cigoto, le ponéis las comillas que queráis, que surge de tener un citoplasma que es de un óvulo, pero un núcleo que es idéntico, que es de hecho una transferencia de una célula de un individuo o del origen que sea, ¿vale? Así que este embrión que surja, fruto de divisiones celulares de este cigoto, será genéticamente idéntico a la célula que hemos utilizado para realizar el proceso de transferencia. Bien, este es, digamos, el proceso de clonación en general, y se habían hecho procesos de clonación en animales utilizando esta es otra figura, pero representa lo mismo, este es el oocito, quitamos el núcleo, nos quedamos con el receptáculo, y esta es la célula que transferimos aquí. Pues se habían hecho estos procedimientos en algunos otros animales utilizando células de esos primeros estadios embrionarios, de esas que todavía están sin diferenciar. Pero Dolly fue el primer ejemplo, el primer caso eficaz en donde no se utilizaron células embrionarias, sino que lo que se utilizó fue una célula de un individuo adulto, una célula somática. Concretamente, una célula de la glándula mamaria de una oveja que ya tenía su edad y que de hecho estaba embarazada, para realizar todo el proceso de clonación. Vamos a verlo con un poquito más de detalle porque es interesante. Esto es de la publicación del grupo de Wilmut, y bueno, lo que hicieron fue utilizar, de hecho, 2 razas distintas de oveja que morfológicamente son diferenciables. Por un lado, esta que veis aquí, raza Fine, que es bueno, pues, de blanquita y mona, como Dolly, y luego cientos de animales procedentes de otra raza que se llama Blackface, tiene la cara negrita, y es esta oveja que está a la derecha, ¿vale? Lo que hicieron fue, de esta que es Fine Dorset, cogieron, como os decía, células de la glándula mamaria y las cultivaron en el laboratorio. Y al cabo de un tiempo, bueno, pues ya estaban las células listas para ser estas las que donen la información genética, las que sean transferidas a unos oocitos.
Los oocitos los obtuvieron de la otra raza. Aquí, como os decía, cientos de animales a los que hormonaron para que ovulasen, recogieron los óvulos y al microscopio uno por uno fueron succionando su información genética hasta dejar solamente el citoplasma. Y, llegado el punto, pues lo que hicieron fue fusionar esas células de la glándula mamaria con esos oocitos que ya no tenían núcleo, mediante un protocolo que no creo que merezca la pena entrar, y obtuvieron células cigoto, con las comillas esas que le hemos puesto antes, algunos de los cuales comenzaban a proliferar in vitro y daban lugar a esas masas de células iniciales de un embrión, y esos casos, los que daban lugar a esos embriones, lo que se hizo fue reimplantarlos en otras ovejas, pero también de la raza esta de la cara negra, que a su vez estaban hormonadas para que estuviesen como preñadas y que se utilizaron a modo de vientres de alquiler para desarrollar todo el embarazo, y solamente uno llegó a término. De los 277 ensayos, solamente uno llegó a término, que fue Dolly, ¿vale? Aquí tenéis a Dolly y esta es su madre de alquiler, que ya se ve que parecido físico no tienen, porque de hecho esta no ha contribuido más que simplemente con su útero. Bien, ¿qué pasó con Dolly después? Pues obviamente, siendo la estrella que fue, pues se le hizo un seguimiento tremendamente cercano a toda su vida, y la verdad es que existe mucha información, pero bueno, yo me he permitido seleccionar alguna. Se cruzó mediante reproducción normal en varias ocasiones y tuvo 6 descendientes normales. Y bueno, pues es cierto que tempranamente sufrió de artritis, pero tampoco es la única oveja que sufre de artritis tempranamente. Quiero decir que, bueno, es llamativo, pero tampoco es una cosa especialmente extraña. Murió por eutanasia cuando era bastante joven, porque se descubrió que tenía una enfermedad pulmonar degenerativa bastante grave y, bueno, pues simplemente se le sometió a eutanasia el 10 de febrero del 2003, así que también casi que celebramos su muerte, por un mes, pero prácticamente. Y bueno, sus restos se exponen actualmente en una galería del Museo Nacional de Escocia, que es el país en el que se llevó a cabo todo este proceso, junto con otros avances tecnológicos, digamos, y la visitan miles de personas porque es una institución. Además, hace unos años se utilizaron las mismas células de la glándula mamaria que se habían utilizado para generar a Dolly, se utilizaron nuevamente para generar 4 clones, clónicos entre ellos, pero a su vez clónicos de Dolly, y estas ovejas están siendo en este momento sometidas a investigación muy intensa para tener información sobre si el proceso de clonación tiene algún efecto sobre el envejecimiento o sobre la susceptibilidad a enfermedades, ¿no? Así que, como veis, bueno, pues se le ha sacado partido. Claro, cuando se abrió la puerta de Dolly, pues vinieron detrás toda una recua de animales clonados, ¿vale? Entonces, bueno, el siguiente en la lista fue el ratón. Simplemente me voy a permitir mostraros que también fue portada en Nature, lo cual quiere decir que tenía su aquel. Era una clonación muy esperada, muy buscada, porque el ratón es un modelo que se utiliza en investigación muchísimo, y la investigación además fue a lo grande. No es que clonasen un ratón, sino que clonaron 50 ratones, 3 generaciones de clonación. Esta es la primera, a la que le llamaron Cumulina, pero estos otros son 2 generaciones más, y bueno, aquí no hay 50, faltan en la foto, pero Cumulina además bueno, pues es conocida como un éxito científico porque llegó a los 2 años y 6 meses, que para un ratón es una vida extraordinaria, así que sus creadores celebraban el 2º aniversario con todo lujo de detalle porque realmente fue algo muy importante. Después de los ratones vinieron las vacas, estas vacas fueron las primeras, de estas en este momento hay cientos de clones, es un grupo japonés que está muy interesado en crear rebaños clónicos de estas vacas, que son grandes productoras. Obviamente, gran interés en saber si esto funciona en primates, y en el año 2000 se consiguió el mono tetra, es un mono rhesus, y que se consiguió, pero no por la técnica de Dolly, que no ha funcionado en primates, o al menos bueno, pues tiene sus complicaciones técnicas, sino utilizando las células embrionarias no diferenciadas que hemos visto antes, ¿vale? Que en principio es más sencillito. Los cerdos,
que hay cerdos clonados pues en abundancia. Estos son los primeros, que ya veis que les ponen a todos además su nombre. Ahora ya es más difícil saber cómo se llama porque ya hay bastantes más, pero al principio sí que se sabía. Esto es por una empresa estadounidense que está también apostando fuerte por los cerdos. Y un caso especial es el caso del muflón. El muflón es este animal que tenéis a la derecha porque se consiguió, de hecho la especie estaba extinta, habían encontrado 2 hembras fallecidas y se recogieron los restos y se congelaron. Y con esos restos congelados se decidió hacer un proceso de clonación utilizando los óvulos de la oveja. La oveja es una especie filogenéticamente relacionada con el muflón, entonces se utilizaron óvulos de oveja y úteros de oveja, obviamente, y se consiguió, digamos que, rescatar de la extinción a esta especie, bueno, pero con un ejemplar, obviamente, así que tampoco para echar cohetes, pero es un caso un poco especial. Y luego ya han venido, pues como os decía, toda una serie, los conejos, los gatos, la rata, las mulas. Os recuerdo que las mulas son estériles por reproducción normal, pero se pueden clonar. Los caballos, los gatos monteses, venado, hurones, búfalos, el perro, algo que ha estado muy insistentemente buscado. Me voy a permitir remarcaros esta foto porque este señor es el jefe del grupo que consiguió la clonación del perro, al cual le llamaron Snoopy. Este es un surcoreano, Hwang Woo-suk o algo parecido, que igual no os dice nada, pero luego me voy a referir a él porque seguramente por el nombre no lo conocéis, pero por sus actos sí, ¿vale? Y bueno, luego han venido pues, los lobos, los dromedarios, el toro de Lidia, en el cual intervino un grupo español, el ibis pirenaico. El ibis pirenaico es una especie que también está extinta, se conservaba el último ejemplar y con ese ejemplar se intentó el proceso de clonación. Se intentó, digo, porque nació muerto y entonces bueno, pues ha quedado un poquito en el aire, es especie extinta. Y más recientemente el coyote, de nuevo, con el mismo señor que clonó los perros, que es este surcoreano. A pesar de que parezca que son muchos, la realidad es que tampoco es para grandes juegos. Entre otros motivos, esto no es un sistema de reproducción, digamos, rutinario, y no lo es porque su tasa de eficiencia es muy baja. Aunque pueda haber diferencias entre especies, pero se estima que estamos hablando de que solo entre el 1 y el 5% de los embriones que se reimplantan llegan al nacimiento, que no quiere decir nada, porque además vamos a ver que luego hay una tasa de mortalidad alrededor del nacimiento muy alta. Y de tal manera que bueno, pues se sigue trabajando en mejorar la técnica, y os había puesto aquí un poco una simbología para clonar, pues sigue siendo como subir a un monte empinado, ¿no? Que hay que ir transitando poco a poco e intentando hacer mejoras tanto en las células que donan la información genética como las células que la reciben y en el entorno en el que eso se realiza, pero bueno, pues sigue siendo camino por recorrer. Y os comentaba que en realidad además hay una alta tasa de mortalidad, entre otras cosas, porque una de las cosas que ocurre con alta frecuencia es que los individuos obtenidos por clonación tienen un síndrome de tamaño que puede ser que ellos mismos son en sí mismos muy grandes o algunos de sus órganos son especialmente grandes. En cualquier caso, esto da lugar, como os decía, a una mortalidad muy elevada que en muchas ocasiones tiene complicaciones con problemas respiratorios y con infecciones y que finalmente acaban matando a una gran parte de los que, sin embargo, llegan a nacer. Todos los que se quedan en el camino, pues obviamente son muchos. Aún así, la clonación sigue siendo de interés, sobre todo por sus aplicaciones, y yo os traía algunas para simplemente hacer la cabeza. Una de las aplicaciones que se busca es multiplicar lo que se denominan animales de élite, y animales de élite los hay de muchos tipos, los hay que se utilizan para el consumo, los hay que no tienen una utilidad para el consumo. Yo os traía un par de ejemplos simplemente pues, para verlo, ¿no? Dentro de los que no se utilizan para el consumo, clonaciones que se han realizado, pues por ejemplo, caballos ganadores de carreras de velocidad, campeones mundiales, han sido clonados, o toros de estos que utilizan en los rodeos, que son especialmente interesantes. Y dentro de los que se utilizan para el consumo, bueno, pues fundamentalmente aquellos que producen más o de mejor calidad de algo, carne, lana, leche, son motivo de clonación, bueno, aunque generan algunos problemas que si acaso luego hablaremos de ellos. Otra de las aplicaciones importantes que ya he avanzado es la posibilidad de utilizar esta técnica para recuperar animales en extinción. De hecho, os traigo 3 proyectos que están en marcha.
el ibex, que como nació muerto, pues sigue siendo objeto de interés, el tigre de Tasmania, del cual tienen algunos animales en diferentes estados de mantenimiento y que es para utilizar como donadores de células, y recientemente habéis visto en la prensa, ha salido el caso del mamut, porque hay un mamut que está en buen estado de conservación, congelado, y se pretende llevar a cabo una clonación del mamut utilizando óvulos y el útero de elefantes, que son, bueno, pues la especie más relacionada filogenéticamente. Fijaros que aquí de lo que estamos hablando entonces es de una especie de futuro que ya es realidad en el fondo, que es lo que se denominan los zoos congelados, en donde de hecho ya se están congelando óvulos y tejido de prácticamente todos los organismos, por si llegado el caso se extinguen y hay que echar mano de la clonación para recuperarlos. Bueno, y la última aplicación que os iba a comentar de la clonación es esta otra, que tiene su interés económico, al menos para las empresas que se dedican a ello, que es la clonación de mascotas fallecidas, generalmente. Os traigo un ejemplo, esto es una noticia de un periódico estadounidense de enero de este año, que dice que una mujer ha pagado $50.000 por clonar a su perro que ya había muerto. Este es el perro clonado, disfrazado de angelito, pobre. Bueno, pues es, en fin, hay gente para todo. Pero os quería, frente a esto, os quería poner el ejemplo de la derecha, que también se trata de una clonación de un animal de compañía, digamos, que es este gato de la derecha, es Rainbow, es un animal que de hecho pertenecía a una señora que se prestó a la experiencia y sus células se utilizaron para un procedimiento de clonación. Este de la izquierda se llama Carbon Copy, es su clon, pero si les echáis un vistazo, no se parecen, porque esta tiene una serie de manchas naranjas que este no las tiene, y cuando ya han crecido, pues aquí los tenéis, este es Carbon Copy, el clónico de Rainbow, y dice su ama que no solamente no se parecen físicamente, sino que además en cuestión de personalidad no se parecen en nada. Así que, en fin, pues esta aplicación económicamente parece rentable, pero no sé yo cuánto de eficaces. Pero no quería terminar la charla antes de pasar a humanos sin comentaros que en realidad lo de la clonación dio paso a algo que no se esperaba. Y es que la técnica de clonación permite generar animales transgénicos, que era una aplicación en principio inesperada, de una manera muchísimo más cómoda y más eficiente que lo que hasta ese momento se venía haciendo. Y de hecho, probablemente en este momento, el mayor número de animales obtenidos por clonación son además transgénicos. Un animal transgénico es simplemente aquel animal que en todas sus células lleva un gen externo, un gen que no le pertenece, ¿vale? Y esto se consigue muy fácilmente con la técnica de clonación. De hecho, este caso que tenemos, bueno, esta es Dolly, ¿eh? Y este de la izquierda, esta de la izquierda es Polly. El mismo grupo de Ian Wilmut, inmediatamente después de crear a Dolly, crearon a Polly. Polly es una oveja que lleva un gen humano, el gen que es un factor de coagulación que las personas, en algunas personas que tienen hemofilia no funciona bien, y la intención de Wilmut es que estos transgénicos, esta oveja concretamente, produzca en la leche ese factor de coagulación para que pueda ser utilizado de manera terapéutica, ¿vale? Y bueno, después de Polly han venido muchos más. Este ejemplo es para explicaros simplemente cómo se hace, para que veáis que es exactamente lo mismo que la clonación, pero con un pasito más. Esta es el caso de otra proteína, es la alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es una enzima que no funciona correctamente en las personas que tienen, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hay muchísimas. Y la intención es producir esta proteína en la leche de la oveja. Y entonces el procedimiento, ya digo, es muy sencillo. Vamos a una abeja, cogemos las células de la glándula mamaria, por ejemplo, las cultivamos en el laboratorio, hasta aquí todo igual que Dolly, solo que ahora es donde añadimos ese paso intermedio. Y es que introducimos el gen humano en esas células, y una vez que ya hemos seleccionado aquellas que llevan la versión que a nosotros nos interesa, esas células las utilizamos para transferirlas a ovocitos a los que les hemos quitado el núcleo, lo mismo que haríamos en un proceso de clonación. Obtenemos el cigoto, lo dejamos desarrollar, lo introducimos en una oveja pseudo preñada, y el resultado será una oveja transgénica que cuando la crucemos durante el periodo de lactancia, en la leche, producirá esa proteína humana que nosotros podemos purificar y posteriormente comercializar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno,
El mundo de los transgénicos ha sido una bomba, obtenidos así, porque como veis es relativamente sencillo y hay aplicaciones que son tremendamente diversas. Yo os traigo 3 campos de aplicaciones para también echarles un vistacito. Algunas de ellas ya son realidad y otras son futuribles, por lo menos para hacer la cabeza. Campo de la agricultura, de la medicina y de la industria. En la agricultura, todo lo que sea producir más, más y mejor. Y, claro, introducir genes en animales permite mejorarlos, con comillas, que produzcan más cantidad de carne, más cantidad de leche, más cantidad de lo que sea, en menor tiempo que lo que haríamos mediante reproducción sexual normal, ¿vale? Así que se están haciendo muchísimos animales transgénicos que, como digo, pues producen más o producen distinto. Por ejemplo, leche con menos lactosa, leche baja en colesterol. Todo esto es mucho más sencillo hacerlo utilizando transgénicos que mediante técnicas de reproducción más habituales. El campo de la medicina es probablemente el más abierto de todos y el que más se está abasteciendo de transgénicos y donde más vamos a ver crecer esto. Os traigo algunos ejemplos. Uno de ellos es la utilización de xenotrasplantes. Xenotrasplantes es simplemente trasplantes desde animales a humanos, ¿vale? El abastecimiento de órganos, bueno, pues es uno de los problemas que tiene la sociedad en el aspecto médico, y no sé si sabéis que el animal que más se parece, quitando los primates, el animal que más se parece en sus órganos, en tamaño, función y demás, es el cerdo. Pero tiene un problema, y es que las células del cerdo tienen en la membrana, tienen una proteína que en humanos no existe, de tal manera que cuando se trasplanta algún órgano de cerdo a un humano, se produce una reacción del sistema inmune rapidísima y tremenda y termina eliminando el órgano y en ocasiones matando al paciente, ¿vale? Esto solo tiene una excepción en las válvulas del corazón, en donde esto no sucede, pero todos los demás órganos tienen este problema. Así que lo que se busca es generar cerdos transgénicos en donde no se produzca esa proteína de la membrana, de tal manera que el sistema inmune humano no lo reconozca como algo extraño y lo acepte. Así que se están trabajando intensamente en ello con intención de obtener cerdos que sirvan de abastecimiento para órganos como pues, el hígado, los riñones o el corazón típicamente. La producción de compuestos terapéuticos ya es un hecho. Hemos visto antes el caso de Poli. Bueno, Poli no ha seguido adelante por razones económicas, pero hay otros que sí. Este que os traía, bueno, no se ve la imagen, pero la imagen era muy bonita, es una fotografía de un fotógrafo, pero era bastante ilustrativa porque no se ve bien, pero aquí hay una ovejita conectada a una serie de cables y este es un paciente que teóricamente le está dando directamente, es una alegoría, ¿no? Pero bueno, es para bueno, representar un poco el asunto. Estas dos que tenéis aquí son dos terneras que producen en su leche la hormona de crecimiento humana. Estas dos terneras forman parte de un rebaño que se ha generado clonando de las células de la oreja de otra vaca, que fue la primera transgénica obtenida en este sistema que hemos visto antes. Bueno, pues clonando a su vez ese transgénico, se generan rebaños, todos ellos produciendo la hormona de interés, en este caso en la leche, ¿vale? Y ya tenemos un producto en el mercado. Es el primero, no sé si tardará mucho en salir el siguiente, pero este salió en el 2006, fue aprobado por toda la legislación europea. Es una antitrombina, es una proteína que elimina los trombos, se utiliza en cirugía y se produce en la leche de las cabras. Está perfectamente homologada y se utiliza de manera estándar. Hay muchos procedimientos en marcha, aquí tenéis algunas de las proteínas que probablemente saldrán en breve y muchos animales en los que se está probando. Cabras, vacas, conejos, ovejas y cerdos son los típicos, pero me he permitido añadir algo que no es un mamífero, obviamente, pero que seguramente lo vamos a ver en breve, que son los huevos de gallina. La producción de proteínas terapéuticas en huevos de gallina, esto está desarrollándose a una velocidad tremenda. Y también dentro de la medicina, la obtención de animales modelo de enfermedades humanas en los que recrear enfermedades humanas para conocer cómo suceden y para ensayar terapias es otro de los campos que está creciendo muchísimo. Hay miles de animales transgénicos, modelos de enfermedades, yo os traigo dos que son muy normalitas, el oncomouse, que es el ratón, digamos, modelo para todos los tipos de tumores, y unos primates, ya veis que son verdes,
Son verdes porque llevan una proteína verde de la medusa, pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que, además de ser verdes, llevan un gen de una enfermedad neurodegenerativa humana, que es la enfermedad de Huntington, que no se conoce en primates y, sin embargo, estos monos sufren de Huntington. Entonces, bueno, son un modelo animal en el que ensayar. Y en industria, os traigo solamente dos ejemplos que probablemente los vamos a ver también en breve. Uno es la producción de una proteína que habréis oído hablar de ella, que es la proteína de la tela de araña, en la leche de cabras. Esto es una empresa que ya tiene una patente y que quiere utilizar esa proteína, que es una proteína con unas propiedades muy especiales en cuanto a elasticidad y que es probablemente el elemento más duro que se conoce, y que tiene intenciones de aplicarlo tanto a la industria militar como civil. Se habla, pues, de, no sé, de cosas tan variadas como, pues, para suturas en cirugía, en fin, cuestiones que también pueden tener que ver con la medicina. Y el de la derecha es un cerdo ecológico. No sé si sabéis que los cerdos tienen un problema, y es que digieren fatal el fósforo, así que hay que darles suplementos en la dieta de fósforo, pero como lo digieren tan mal, el fósforo al final termina siendo un contaminante tremendo cuando uno cría cerdos. Bueno, pues estos cerdos transgénicos portan un gen que les permite utilizar más eficientemente el fosfato, y de esa manera no hay que añadir esos suplementos en la dieta y, por lo tanto, generan menos residuos orgánicos. Y para acabar ya, ¿qué pasa con la clonación en humanos? Bueno, pues en humanos hay dos posibles aplicaciones de la clonación, una la reproductiva y otra la terapéutica. En la reproductiva, pues sería exactamente lo mismo que Dolly: coger células de un individuo humano, coger ovocitos, obtener un embrión, dejarlo desarrollarse y obtener al final el descendiente, ¿vale? Esta sería la tecnología. Obviamente esto nos preocupa mucho. Yo solamente he seleccionado algunas imágenes que dan fe de que esto preocupa, ¿no? Porque ¿a dónde nos va a llevar esto? Bueno, pues esto es solamente indicar esa preocupación. Portada de la revista Time, que, bueno, pues también indicativa, ¿no?, de este asunto. La realidad es que todas las legislaciones y las convenciones internacionales prohíben la clonación reproductiva humana. Esto no quiere decir que no haya algún país en el que no haya una legislación específica, porque hay países que de hecho no tienen una legislación específica, pero bueno, la tendencia general es a su prohibición. Hay tres personas que públicamente, habréis visto en la prensa, se han mostrado favorables a la reproducción mediante clonación en humanos, que son estos tres: Richard Seed, Severino Antinori y Panazavos. Son tres personas que trabajan en fertilidad, dicen haber tenido grandes éxitos en la clonación en humanos, pero no hay ni una sola prueba de ellos. Y algunos de ellos están muy relacionados con una empresa, que es la empresa Clonai, que de hecho oferta la posibilidad de clonar en humanos por el módico precio de $200.000, y que dicen haber tenido ya varios éxitos también en clonación, pero de esto también no hay nada de nada. Esta empresa, habréis oído hablar de ella porque está relacionada con una secta raeliana que considera que los humanos somos todos descendientes de extraterrestres y que hemos sido obtenidos por clonación, y por lo tanto la clonación no deja de ser algo, pues, natural dentro de los humanos, que al fin y al cabo hemos sido creados así. Y la clonación terapéutica es probablemente en donde están puestas las expectativas en humanos, considerada como una posibilidad para superar cantidad de enfermedades degenerativas en general, porque permitiría sustituir células o incrementar su número. La idea sería simplemente hacer lo mismo, es decir, célula donante, en este caso del paciente, ovocitos sin núcleo, generar esa transferencia, generar un embrión, pero este conjunto de células embrionarias iniciales no diferenciadas se disgregaría, se cultivaría en el laboratorio, de tal manera que esto no llegaría nunca a dar un individuo, sino que se utilizarían estas células para, mediante mecanismos químicos o biológicos, poder diferenciarlas y dar lugar a diferentes tipos de líneas celulares, pues neuronas, hepatocitos, células renales, etcétera, que serían reintroducidas en ese individuo paciente. De tal manera que si, por ejemplo, uno tiene una enfermedad neurodegenerativa y se le están muriendo las neuronas, pues de esta manera se podría conseguir incrementar su número reinsertando esas células. La ventaja es que, como genéticamente serían iguales que las células del paciente, esto no produciría ningún tipo de rechazo, ¿vale? Y esto era
todo lo que os quería contar. Ahora justo me quedo sin voz. Y si queréis, bueno, pues podemos comentar alguna cosa que os preocupe. Ay.